Dice así la palabra de Dios, la visión dada a Juan. En Apocalipsis, la revelación final de la Biblia, capítulo 11. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por mí 260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros, que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuanto hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Y esos cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma, y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo, que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7.000 hombres. Y los demás se aterrorizaron, y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, y he aquí el tercer ay viene pronto. El 7º ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eras y que eras, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto, y grande granizo. Hasta aquí la palabra de Dios. Vamos a pedirle que Dios nos hable, que nos dé comprensión, entendimiento de su palabra. Vamos a orar. Oh Dios, en esta mañana venimos aquí cada uno de nosotros con sus pensamientos, preocupaciones, inquietudes, ante esta palabra eterna, poderosa, que lleva, Señor, la fuerza y la vida de tu Santo Espíritu. Porque, Señor, cada vez que tú hablas, algo ocurre. Y, Señor, lo que anuncias aquí son promesas reales que se hacen también vida y realidad. Y queremos, Señor, descubrir su sentido, su propósito. Y sabemos que, como todas las promesas de este libro, a quien dirigen y señalan es a una persona, al Señor Jesucristo. Por eso, Señor, queremos desde esa clave que tú mismo nos has revelado, por el cual profetas y apóstoles hablan de tu amado Hijo,
nosotros podamos también verle, podamos percibir algo de él, podamos reconocerle, incluso alabarle y adorarle, Señor, en esta visión que Juan tuvo y por la cual también tú nos quieres revelar algo de la maravilla que hay en ti. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. La humanidad, desde que es tal, ha buscado cómo entrar en contacto con ese ser superior, con aquellos, en plural, seres que pensaba que gobernaban la vida o la dirigían. Y los templos sabemos que forman parte de toda cultura, de toda religión, encontramos templos. Los templos son lugares, espacios sagrados en los cuales el ser humano buscaba entrar en contacto con Dios. Y a lo largo de la Escritura encontramos también este gran tema que es el templo del cual vamos a hablar hoy, la búsqueda de dónde encontrarse con Dios. Y al principio Dios se revela sobre aquel monte, lo hace hablando a aquellos, los patriarcas, que saca de esa tierra en la cual adoraban a otros dioses en otros templos, y los lleva por ese largo camino, ¿no?, desde Egipto, en medio del Éxodo, mostrándoles y revelándoles su voluntad, su palabra. Y lo que ocurrió en aquellas largas jornadas es que se encontraba Dios con ellos por medio de una tienda, el tabernáculo. El tabernáculo es el lugar en el cual tenían su encuentro Dios y los hombres. Y ese tabernáculo iba con ellos. Era, por decirlo de alguna manera, un templo portátil, algo que les acompañaba en ese viaje, en ese itinerario. Así hasta llegar finalmente a esa tierra prometida. Y cuando entran a esa tierra prometida se enfrentan a muchos enemigos, tienen grandes dificultades, hay guerras y continuos conflictos. Y finalmente el rey David levanta la monarquía de Israel. Pero a causa de toda esa sangre derramada, él no podía levantar ese templo a Dios. Fue su hijo, Salomón, el que construyó el gran templo que había en Jerusalén. Un templo que tenía un significado especial, singular, todavía hoy lo tiene para los judíos. En un sentido es irrepetible. El templo que había en los días de Jesús, que había sido construido y que estaba cuando Herodes gobernaba sobre Jerusalén, no era para ellos el templo que Salomón había construido. Era un templo de segunda categoría, no tenía ese valor, no tenía la importancia trascendental de aquel primer templo. Y por eso es que cuando ese templo es destruido, el año 70 después de Cristo, ya no vuelven a reedificar ningún templo. El judaísmo, digamos, se reforma y se constituye en una religión sin templo. Donde los judíos se reúnen ahora son en sinagogas, en lugares donde en torno de la ley divina consideran y meditan en ella, pero ya no tienen un templo en el cual presentar sacrificios. Sin embargo, la llegada del cristianismo, ¿no?, que se hace religión oficial a partir del siglo IV, se convierte también nuevamente en una gran época de templos. Los primeros cristianos se reunían en casas, en lugares particulares. No había un templo en el cual se encontrara. Por eso es que los antiguos romanos pensaban que los cristianos no eran religiosos, eran ateos. La acusación del cristianismo como ateo se da, en primer lugar, porque no tienen imágenes, no había efigies en ningún lugar que ellos sirvieran, pero tampoco había edificios, templos en los cuales se reunían. Y es más, no tenían sacerdotes, no tenían figuras que personas que con una vestimenta especial presentaran ofrendas o sacrificios. Por lo tanto, para el pagano eran ateos, personas que no tenían una religión conocida. Sin embargo, vemos que a partir de la institución del cristianismo como oficial se conforma a todo lo que en el paganismo había sido la presencia religiosa. Vuelve a haber templos, edificios espectaculares, hay un sacerdocio constituido y vemos que aparecen nuevamente cada vez más representaciones e imágenes en la historia de la Iglesia. Se vuelve una religión más a partir de entonces. Y una y otra vez surge la disputa, ¿no? ¿Cuál es el verdadero templo? El lugar donde uno se encuentra a Dios. La persona que tiene inquietudes espirituales hoy en día, tenemos que darnos cuenta que tiene esta gran dificultad. Hay tantas religiones, hay tantas iglesias, tantos credos, y todos dicen adorar y servir a Dios. Pero ¿cuál es el verdadero?
Todos dicen que verdaderamente conocen a Dios, que tienen un encuentro o conocimiento con Él. Por lo tanto, la pregunta a la que nos enfrentamos esta mañana es ¿dónde descubrimos a Dios? ¿Cómo le llegamos a conocer? ¿Cómo entramos en relación con Dios? ¿Dónde está, en definitiva, su templo? Y la respuesta sorprendente que hemos leído en el Evangelio de Juan, cuando Jesús vino a esta tierra y entró en aquel templo en los días de Herodes, echando afuera a aquellos mercaderes y cambistas que estaban en la puerta, es que dijo que este templo sería derruido y volvería a ser edificado al tercer día. Los que le escuchaban pensaban que hablaba de aquel templo, de aquel edificio de piedra. Pero los discípulos y seguidores se dan cuenta que con las palabras de Jesús, de que ese templo era su propio cuerpo, se refería a algo que iba a hacer después. Pero no lo descubrieron hasta más tarde. Después de resucitar al tercer día, levantarse de los muertos, se dieron cuenta que lo que Jesús estaba hablando acerca del templo era de su propia persona, de su propia vida. Él decía que era el templo de Dios que sería derruido, derribado y al tercer día levantado de nuevo. Por lo tanto, el verdadero cristianismo, a diferencia de cualquier otra religión, incluso cuando lleva el nombre de cristiana, es que encuentra en Cristo el templo de Dios, el encuentro entre Dios y los hombres. No hay otro mediador dado a los hombres bajo el cielo que Cristo Jesús. No hay otra forma de acercarse a Dios. Él es el único camino, la única verdad y la única vida. Por lo tanto, el cristianismo es profundamente cristocéntrico. Está en torno a una persona, no a un edificio. Por eso es que aquellos que realmente queremos seguir su ejemplo y considerar la realidad de lo que Él nos enseña, tenemos que evitar también muchas veces el lenguaje que lleva a confusión. Esto no es un templo, queridos amigos y hermanos. Esto es un edificio, un local en el cual nos reunimos. No es ni siquiera la iglesia. La iglesia somos nosotros, los seguidores de Cristo. Allá donde estamos. Estamos en este local o podíamos estar en otro. Pero este no es un templo que necesite ser consagrado, no es un santuario, no es un lugar en el cual Dios se reúna con nosotros de una forma especial, que no lo haga allá donde nosotros estemos considerando su palabra. Y de igual modo tenemos que darnos cuenta que esa constante necesidad que el cristianismo hace, ¿no?, de volver a levantar lugares sagrados, medios en los cuales acercarse a Dios, es una negación de lo que nuestro propio Señor enseñó. Por eso, queridos amigos y hermanos, aquellos que piensan que el cumplimiento de esta profecía, de este capítulo de Apocalipsis, de lo que nos habla es de otro templo literal, real, físico, que se levante en Jerusalén en el futuro, sencillamente creo que no han entendido una palabra de lo que el Evangelio dice. Entiendo que hay muchos cristianos que eso es lo que sueñan e incluso contribuyen a ello. Hay iniciativas por las cuales se recoge dinero en muchos países para volver a levantar el templo en Jerusalén. Hay grupos que están organizados solamente con ese sueño y esperanza. Algunos piensan que será en este tiempo y otros piensan que será en el milenio, en una época especial en la cual los judíos vuelvan a reedificar el templo, se vuelvan a presentar sacrificios y se reconstituya la religión de Israel. Sinceramente, yo no veo cómo esto se puede entender a la luz de lo que el Evangelio nos revela acerca del templo de Dios. Yo creo que este templo, como todas estas imágenes que nos presenta la Escritura, son imágenes simbólicas, que hacen referencia a aquel que se describió también por medio de imágenes. Cuando el Señor Jesús decía que era la puerta, nadie piensa que es una puerta literal. Cuando el Señor Jesús utiliza una y otra imagen, no podemos pensar que está hablando de una realidad física, está expresando lo que estas cosas dicen. Y ese templo de Dios en el cual encontramos aquí en la visión, el encuentro que tiene Juan con la realidad de Cristo Jesús, nos habla de quién es Él, de quién es el Señor Jesucristo. Y lo que nos dice es, tomando la imagen también de Ezequiel, que es dado a este varón el tomar las medidas. Con una vara le dice que se levante y mida el templo de Dios, que mida el altar, que mida el patio que está fuera del templo y que tome exactamente las proporciones.
Justamente lo que leemos que a Ezequiel también se le dijo en otra visión que recibiera. De esto es de lo que se trata la revelación de Dios, la visión de Dios, de considerar, de ver cuáles son las dimensiones, la magnitud, la grandeza, la profundidad de Cristo Jesús. Y lo que vemos es que el resultado es sorprendente. Como dice el apóstol Pablo, es la excelsitud, la magnitud, la dimensión realmente de lo que Dios nos revela en Cristo Jesús, mayor de lo que nunca podíamos imaginar. Dios, como se revela en Cristo, es de una manera que no encontramos en ningún templo levantado por los hombres. Cristo Jesús es singular, es extraordinario. Y lo que nos dice es que Él también nos muestra esa realidad del templo, que ha sido, dice aquí también, entregado a los gentiles, hollada esa ciudad santa 42 meses. Muchos han entendido también esta profecía de la forma contraria. Si esto no se refiere al futuro, a un templo que se va a levantar, ¿no será que el sentido de esta profecía es lo que podríamos llamar preterista, del pasado? Se refiere a lo ocurrido en el año 70. El año 70, gentiles, romanos, entran en Jerusalén y destruyen este templo. ¿No es esto exactamente lo que está aquí diciendo? Que va a venir ese ejército romano y va a acabar con el templo y el lugar de los judíos. Claro, el problema que tenemos es que tanto una interpretación como la otra, ¿no?, se basan en la idea literal, material, física, de la que se trata de ese templo, ¿no? Pero ¿cómo entender a continuación todo lo que viene? No solamente las cifras, que son tremendamente simbólicas, ¿no?, y que una y otra vez se repiten en Apocalipsis, sino las figuras. ¿Qué es lo que aparece en ese templo? 2 testigos. 2 testigos que, por supuesto, han llevado a muchas especulaciones. ¿Quiénes son esos 2 testigos que están hablando aquí en este lugar, ¿no? Algunos han pensado en esas 2 figuras que en el Antiguo Testamento una y otra vez dan testimonio de Dios, que son Moisés y Elías. En la transfiguración en el monte del Señor Jesucristo vemos también que se presentan ellos 2, ¿no?, delante de sus discípulos para mostrar la revelación de Dios. Pero se mezcla esa imagen, ¿no?, de los 2 testigos con la imagen que hemos leído antes de Zacarías de unos olivos, ¿no? Se habla también del candelabro, ¿no?, de cómo todo ese testimonio está prefigurado, ¿no?, por 2 vías. En cierta forma, desde el principio de la Biblia, desde la ley misma, se hablaba de la necesidad de 2 testigos, ¿no? Sabéis que Moisés decía que no se debía recibir acusación contra nadie si no fuera por medio de 2 testigos. 2 testigos era el requisito siempre continuo. Y cuando el Señor Jesús le piden una y otra vez en el Evangelio, ¿cómo sabemos que tu testimonio es cierto y verdadero? El Señor también apela también a una duplicidad de testigos. Una y otra vez en la Escritura nos muestra la necesidad de que haya más de un testigo, ¿no?, para saber quién es Él. Y esos 2 testigos se nos dice aquí que son 2 olivos. Por lo tanto, si entendemos que esos 2 testigos son 2 personas físicas o materiales y que ese templo también es físico y material, claro, esto es todo un terreno de especulación, de imaginación. ¿Quién será esos 2 testigos? Claro. Pero si lo entendemos como una figura simbólica, ¿no?, que es lo que nos muestra aquí la palabra de Dios, entendemos que son imágenes, ¿no?, de lo que es realmente el testimonio de Dios a los hombres, prefigurado en ese templo por esas 2 figuras que son también 2 olivos y 2 candeleros. Fijaos que en la profecía que hemos leído antes de Zacarías, ¿no?, se hace referencia a esos 2 olivos, ¿no?, y a esos 2 candeleros en el contexto de la construcción del templo. Hay una misma asociación. La edificación del templo tiene que ver también con esos 2 candeleros y esos 2 olivos. Y todos nos hablan, claro, de la dependencia de, en este caso, el aceite, tanto el candelero como el olivo. Y lo que para muchos es símbolo también del Espíritu Santo. Bastantes han logrado, por lo tanto, una enseñanza aquí que habla de la dependencia del Espíritu de Dios, de la necesidad de que Dios es quien levanta ese espíritu, ¿no?, y quien constituye ese testimonio por medio de su Santo Espíritu. Sabéis que esto es lo que el propio Señor Jesús dijo a sus discípulos cuando les dio la orden y el mandato de predicar el Evangelio a toda criatura.
les dio el Espíritu Santo también, que les permitiría dar testimonio de él. Claro, la gran pregunta de aquel puñado de hombres que estaba en torno a Jesús es si no nos atrevemos a estar aquí, al lado de tu muerte, presentes en la cruz, ¿cómo vamos a dar testimonio con nuestra vida allá donde vayamos, ¿no? Y lo que el Señor una y otra vez les dice, no temáis, ¿por qué habéis de decir o qué habéis de hablar? ¿Cómo vais a dar testimonio de mí? Porque el Espíritu Santo producirá en vosotros la capacidad para poder hablar y dar testimonio de él. Por lo tanto, todo lo que la palabra de Dios nos muestra es que ese testimonio no solamente Dios lo pone, sino que Dios lo sostiene. Es Dios quien lo produce. Y esto es fundamental para entender claramente cuál es el propósito de Dios. Sin la obra de su Espíritu, sin la presencia, la actuación, la vida y la luz de su Espíritu, nada entendemos. Por lo tanto, vemos que esos olivos, así como también los candeleros, nos hablan de la realidad de esa luz que Dios ha puesto en este mundo. Pero ¿qué es lo que ocurre también a continuación? Dice, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devorará a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera, porque tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. El poder que tiene ese testimonio está unido aquí a dos señales de Dios en el Antiguo Testamento. Una tiene que ver con Elías y otra con Moisés, ¿no? O sea, con Moisés vino esta plaga de las aguas vueltas en sangre. Se hirió la tierra con todas aquellas 10 plagas que Dios hizo caer sobre Egipto. Y ese cielo cerrado que no produce la lluvia tiene que ver con Elías, claro. Es la gran señal del profeta Elías. Aquellos dos que dan testimonio también en la transfiguración, en aquel lugar en el cual el Señor Jesús se muestra hablando con ellos, ¿no? Y el Señor Jesús les da, por lo tanto, la capacidad de dar testimonio no solamente a aquellos dos siervos y profetas que fueron Moisés y Elías, ¿no? Sino ahora a su pueblo, por medio de ese su testimonio escrito, la palabra profética. El Señor nos ha dado esa palabra que tiene poder, y es de su boca, fijaos de dónde sale el poder. Dice que si alguno quiere dañarles, sale boca de la fuga de ellos, boca con fuego de ellos. Igual que de la boca de aquel jinete también salía la espada de su espíritu que actuaba con poder. Es la palabra de poder de la que está aquí hablando. ¿Dónde está la fuerza del testimonio que hemos recibido de Dios? En el poder de su palabra. Esto es una y otra vez lo que se repite a lo largo de toda la Escritura, desde el principio. Leéis el Génesis, Dios habló, y basta que abriera su boca, que se hizo. Todo lo que conocemos fue hecho por su sola palabra. Pero una y otra vez, cuando sus siervos los profetas hablan, algo ocurre. Recordáis lo que ocurre con Ezequiel. Ve un valle lleno de huesos, vacíos, desierto, sin vida. Y cuando su palabra se pronuncia, viene la vida y la carne empieza a rodear esos huesos y a producir que esa vida se llegue finalmente a producir una resucitación. Por lo tanto, de lo que está hablando aquí es del poder de su palabra. Ahí está su fuerza. Y lo que nos dice es que cuando ese su testimonio haya acabado, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá, los matará y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, otra vez doble no denominación, donde también nuestro Señor fue crucificado. Fijaos cuál es realmente el testimonio de Cristo por medio de sus siervos. Es el martirio. Esto es una gran verdad a lo largo de la historia de la Iglesia. Si queréis saber cuál es el verdadero cristianismo, no busquéis la religión oficial, con todo su oropel y su presencia a lo largo de los siglos. El verdadero testimonio está en aquellos que han entregado su vida por la verdad de Cristo Jesús. Es ese testimonio el que Cristo ha querido levantar. Pero no es algo contradictorio que diga que por un lado nadie les hará daño y que incluso sufrirá muerte,
y a continuación entrega a esos sus testigos a esa muerte terrible de la bestia que viene del abismo. Es la paradoja que una y otra vez Jesús le comunica a sus discípulos. ¿Recordáis en el Evangelio cuando Jesús les dice: ni un solo cabello de vuestra cabeza caerá sin que el Señor lo permita? No habrá nada que os ocurra porque el Señor os guardará. ¿Y qué dice a continuación? Justamente unos versículos después en el Evangelio. Y os perseguirán y os matarán y tomarán vuestra vida pensando que hacen un servicio a Dios. ¿Estaba Jesús hablando contradictoriamente? ¿Cómo podemos entender que diga que Dios cuida de nosotros y al mismo tiempo entrega nuestra propia vida en sacrificio de esa verdad? Pero esa es la paradoja de la Iglesia en todo tiempo. El verdadero testimonio de la Iglesia implica la presencia, la protección y el cuidado de Dios. Si hay iglesias sobre la faz de la tierra, es porque Dios la guarda. Por eso, cuidado con decir que hay algún tiempo en la historia de la Iglesia en que Cristo no haya estado presente. Esto ni los reformadores lo enseñaron, ni nosotros debemos decirlo. Porque Cristo dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Incluso en los momentos más oscuros de persecución, de muerte, de destrucción, cuando la Iglesia era la negación del cristianismo, Cristo estaba en medio de su pueblo. Siempre ha habido Iglesia de Dios, pero es una Iglesia sufriente. Y esto es lo que tenemos que entender a la luz de estas palabras. Lo que aquí nos muestra es que ese testimonio que Dios ha levantado padecerá hasta el punto de darse por muerto. Estos cadáveres son exhibidos allí en la plaza de esa gran ciudad que espiritualmente recibe el nombre de Sodoma y de Egipto, la ciudad de los hombres, el rechazo de Dios y de su reino, y consideran que Dios ha muerto, que ya no tiene palabra ni testimonio que dar a los hombres. Y entonces nos encontramos que los de pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres 3 días y medio. Y no permitirán que sean sepultados, que es la forma más vergonzosa que había en el mundo antiguo de sufrir humillación. Fijaos bien en el tiempo, 3 días y medio. Igual que el Señor estuvo su testimonio durante 3 años, durante 3 días después de ser colgado de aquella cruz, estuvo muerto hasta que el tercer día resucitó. Todo esto son cifras evidentemente simbólicas. Nos hablan de la realidad de un tiempo limitado, el tiempo limitado en el cual Dios ha puesto realmente su barrera para la obra del maligno. La bestia que sube del abismo, que ataca a ese testimonio que Dios ha levantado y parece que ha acabado con él, será por un tiempo limitado. Porque lo que vemos es que a continuación, lo que ocurre es que cuando los moradores de la tierra se regocijan sobre ellos, se alegran y se envían regalos unos a otros, porque esos 2 profetas que habían atormentado a los moradores de la tierra estaban muertos. Después de 3 días y medio, dice el versículo 11, entra el espíritu de vida en ellos y de esa manera vemos que se levantan sobre sus pies y cae gran temor sobre los que lo vieron. Y una gran voz se oye del cielo que dice: subid acá. Y son subidos del cielo en una nube. Sus enemigos así lo ven. Dios vindica también a su pueblo por medio de esta resurrección de los muertos. ¿De qué está hablando aquí? ¿De una resucitación simbólica de su testimonio a lo largo de los siglos? Muchos han pensado así, en clave de avivamientos, de despertares espirituales, como que Dios permitiera que la Iglesia se durmiera, adormeciera, pareciera que falta su testimonio y Dios lo volviera a levantar y diera vida por su Espíritu. Pero sobre todo está hablando de esa realidad última de la resurrección, del hecho de cómo Dios va a permitir que aquellos que han entregado su vida, dando testimonio de Él, sean levantados de los muertos con poder. Es la resurrección de los muertos la gran esperanza de todos aquellos que entregan su vida en el servicio al Señor. Cuando pensamos en la historia de la Iglesia, en cuántos han dado su vida, es porque sabían que no era el final,
que Dios tenía la última palabra. Y esa es la que viene con la resurrección. Por eso tenemos que comprender que en esa hora que hubo un gran terremoto, que la 10ª parte de la ciudad es derrumbada y por el terremoto mueren en número de 7.000 hombres y otros se aterrorizan dando gloria al Dios del cielo. Hay una evidencia clara en este mundo del poder de Dios. Cuando el Señor Jesús padeció en aquella cruz, en el monte del Calvario, también la tierra se conmovió, dice el Evangelio. Todo dio a mostrar que lo que ocurría en aquel madero, en la ejecución del Señor Jesucristo, tenía un significado trascendental, cósmico. Y nos dice también el Evangelio que no solamente la tierra se conmovió, sino que muertos se levantaron en Jerusalén y entraron en la ciudad. Y muchos daban testimonio de que habiendo estado muertos, habían vuelto a la vida cuando el Señor Jesús murió. Este acto milagroso de Dios, por medio de la muerte de Cristo Jesús, prefigura y anuncia, ¿no?, esa resurrección final. El hecho de que Él tiene la última palabra, que el crucificado, aquel que ha sido entregado a la vida, como dice aquí espiritualmente en las ciudades de Sodoma y de Egipto, levantado de los muertos, levantará también de los muertos aquellos que dan fiel testimonio de Él. Y nuestra visión acaba en estos versículos 15 al 19 con la manifestación gloriosa de la presencia de Dios. Viene el 7º ángel y toca esa trompeta. Y hay grandes voces en el cielo que dicen: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Si el gran tema de la Escritura decíamos también que era el templo, también lo es el reino. El templo y el reino son precisamente dos temas centrales que unen a toda la Escritura. Ya desde el principio le había dicho Dios a Moisés que levantaría un rey. Pero sin embargo ese rey no era el que los hombres elegían y decidían. Y por lo tanto cuando buscan a alguien para reinar sobre su pueblo, como era Saúl, Dios lo desecha porque no era aquel también que le había establecido. Y finalmente Dios quiere un rey conforme a su corazón, David. Y él recibe la promesa que de su linaje vendrá una monarquía y un reinado eterno, que gobernará sobre los hombres. La monarquía se divide y finalmente vemos que toda la historia política de Israel se viene abajo con el exilio. ¿Qué queda de esa promesa de Dios? Exactamente que con el templo encontramos que Cristo Jesús es levantado y puesto en el Nuevo Testamento tanto como el verdadero rey como el verdadero sacerdote. Él no solamente es el templo de Dios, sino que Él tiene el reino de Dios. Él es el rey y Él es el sumo sacerdote y no hay nadie como Él. Todo esto lo entendemos claramente en libros como Hebreos, donde nos dice que ya no hay necesidad de ningún otro sacrificio. Aunque hubiera sacerdotes sobre la tierra, ya no necesitamos esos sacerdotes porque tenemos uno en los cielos, Cristo Jesús. Y el que está en los cielos y en la gloria reina eternamente. Todos los reinos son suyos, de Dios y de su Cristo, por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que están sentados delante del trono se postran sobre él y le adoran. Fijaos bien que nadie, incluso aunque esté en el trono en la gloria, está por encima de nuestro Dios y Cristo. Todos ellos se humillarán, hasta su rostro se pondrá en el suelo para alabar y reconocer que hay un solo Rey, Señor. Por lo tanto, ¿cuál es el propósito de nuestra vida? Sino que Él reine y gobierne. Él nos muestra realmente quién es quien tiene la última palabra. Y nos dice que las palabras de aquellos ancianos nos hablan de la gratitud a Dios, al Señor Todopoderoso, que eres, que eras y que ha de venir, porque ha tomado con gran poder ese reino y reina. Y las naciones se airan y están levantadas contra él, y es tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón también a los siervos, profetas y santos,
pequeños y grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Cuando todas las cosas son sujetas bajo su trono, el Señor muestra su juicio y muestra también la realidad de su poder. Pero fijaos cómo aquí en el último verso, 19, vuelve el templo. Y aquí es donde tenemos que llegar a conclusiones. Finalmente, ese reino en el cual Dios establece su gobierno nos muestra el templo abierto de Dios. Ese templo abierto en el cielo, ¿qué es lo que se ve en el templo? El arca. Aquellos que conocéis las películas de Indiana Jones, sabéis que comenzó buscando también el arca. Muchos han buscado el arca desde entonces inútilmente. El arca se destruyó. Nunca fue el propósito de Dios que ese arca, que esa caja fuera preservada. Era, sabéis, un objeto en el cual se guardaba, ¿no? Por un lado, las tablas de la ley que Dios había dado, las varas de Aarón, ¿no? Los símbolos de lo que había sido la obra de Dios en medio del Éxodo, en medio de aquel camino por el cual Dios los llevó en el desierto. Y fueron colocadas, ¿no?, en esa arca, en el lugar santo del templo. Y una vez al año entraba el sumo sacerdote y derramaba sangre de un sacrificio sobre ese arca que representaba su presencia. Ese arca había sido llevada a veces, incluso cuando el pueblo entraba en la tierra prometida, y era llevada de esa forma en procesión y desfile cuando el ejército ocupaba también las ciudades como Jericó en la tierra prometida. Era la presencia de Dios. Saúl quiere recurrir también a ella para poder utilizarlo, ¿no?, para asegurarse la bendición de Dios. Y era, digamos, la manera en la cual se veía que Dios estaba en medio de los hombres. El arca, en definitiva, quiere decir Dios al lado nuestro, Dios con nosotros. ¿Y qué es lo que nos dice? Que ese templo de Dios estaba en el cielo. Y el arca se veía en ese templo. Y había relámpagos, voces, truenos, terremotos y grande granizo. ¿Qué es lo que nos quiere decir finalmente entonces esta visión de Juan? Nos muestra que aquel que es el templo, el lugar de encuentro de Dios con los hombres, es aquel que es el que reina por los siglos de los siglos. Y ese está en los cielos, a la diestra de Dios. Esto es una y otra vez lo que el testimonio verdadero de Dios se levanta a lo largo de los siglos, anunciando a los hombres. Nuestra salvación está en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es realmente quien nos abre la puerta de los cielos en la gloria. ¿Qué significa eso? Que no podemos encontrar a Cristo Jesús en este mundo en ningún templo. Pensar en las palabras de Colosenses. Poner la mira en las cosas de arriba, allí donde está Cristo Jesús. Por lo tanto, lo que nos invita la palabra de Dios es no ir a un lugar en peregrinación en este mundo, a buscar un edificio en el que Dios se encuentra, sino a pensar, a considerar, a meditar, a poner nuestros ojos donde está Cristo Jesús, en los cielos. ¿Y qué dice Colosenses también a continuación? No solamente dice que pongamos nuestra mira en las cosas de arriba, donde está Cristo Jesús, ¿no?, sino que nos dice que nuestra vida está escondida, guardada, unida a Cristo Jesús. El creyente es así explicado y definido en la Escritura como aquel que está unido a Cristo. ¿Y dónde estamos en comunión con Cristo? ¿Dónde nos sentimos realmente seguros y protegidos por medio de Él? En los cielos. Esta es la enseñanza una y otra vez en la Escritura. Dios nos guarda y nos protege, pero eso no impide que en esta vida, en este mundo, suframos incluso muerte. Por lo tanto, cualquier evangelio que pretende sugerir que estamos seguros o libres de todo mal en este mundo, en el presente, solamente por la fe en Cristo Jesús, niega lo que acabamos de ver en esta visión profética de Juan. Donde estamos seguros es en los cielos, es en la gloria, unida nuestra vida a Cristo Jesús. Y dice el apóstol Pablo a los Colosenses, y cuando esta nuestra vida se manifieste, sea hecha evidente, ¿no?, veremos entonces quiénes son los hijos de Dios. ¿Qué tiene que decir esto finalmente para nosotros?
que hay un aspecto también misterioso de la fe. Nuestra fe nos lleva a unirnos con Cristo Jesús y nuestra vida todavía no es evidente y manifiesta a los ojos de los hombres. Ese poder con el cual se ha de manifestar, han de ser revelado quienes son sus hijos, todavía no se ve en este mundo. Lo que vemos que es cadáveres, como el testimonio de aquellos hombres muertos a causa del Señor Jesucristo. Los enemigos de la fe se frotan las manos porque piensan que han acabado con el cristianismo. Los ateos proclaman desde los lugares de inteligencia y sabiduría de este mundo que la fe ya no tiene nada más que decir. Es un mito, es una leyenda, algo que creían los antiguos pero que ya no tiene vida. Pero esto, lejos de ser una contradicción del propósito de Dios, es su voluntad revelada. Que cuando sean como nada a los ojos de los hombres, como muertos, como el Señor Jesucristo colgado de aquel madero, Dios mostrará su poder, trayendo vida en la resurrección y volviendo y mostrándolo gloria. Y aquellos que son suyos serán llevados a su presencia, así como arrebatados en los cielos, unidos al Señor en gloria, que reinará por los siglos de los siglos, sobre vivos y sobre muertos. El Señor tendrá su última palabra. ¿Y cómo acaba Apocalipsis? Permitidme que me adelante al final. Al final de nuestro libro nos dice algo singular de esa nueva ciudad, de ese nuevo mundo, cuando Él llena los cielos y la tierra, ¿no? Nos dice en el versículo 22 del capítulo 21, en la visión final de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 22, que Juan dice: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de Dios y el Cordero. Finalmente, fijaos lo que esperamos y debemos anhelar y desear. No el templo en los cielos, un edificio que nos muestre la gloria de Dios que esté arriba en las nubes. Esto es lo que muchas veces los cristianos han pensado. Bueno, hay un templo en la tierra y un templo en el cielo. Y estar en la morada de Dios, estar en el templo de Dios será entrar como en un edificio de mármol, con oro, materiales preciosos, y estar en las mansiones de la gloria de Dios. Bueno, quien así lee la Biblia, la lee muy limitadamente. Lo que Dios nos muestra aquí es que lo que esperamos en la gloria es la persona de Cristo Jesús, no un edificio. No estamos hablando aquí de una construcción levantada en los cielos frente a la que está levantada en la tierra, sino la presencia de Dios, por la cual ya no hay templo. No hay templo porque el Señor Todopoderoso es el templo de ella. Y fijaos bien esa revelación última con la que os dejo. ¿Y quién es el Todopoderoso? ¿Quién es el que tiene todo control, toda potencia, toda autoridad? El Cordero. Esta es la visión gloriosa que nos da Juan en su palabra. Quien gobierna por los siglos de los siglos, quien reina, es el crucificado. Aquel que sacrificó su vida, aquel que derramó su sangre sobre el Calvario, que padeció fuera de la ciudad de los hombres, que espiritualmente es Sodoma y Egipto, reinará por los siglos de los siglos. El que no es nada para ellos será el único que reciba toda gloria. Y por eso es que tenemos que pensar en Dios y en el Señor, no como esa figura tan grande, majestuosa y sublime que no tiene nada que ver con nosotros, sino aquel que ha entregado su vida, que la ha sacrificado, que ha venido a este mundo, ha bajado, llorado, sufrido, sangrado, ha padecido una y otra vez por causa tuya. Él tiene tu vida en sus manos. Por lo tanto, nunca dudes de Dios y de su gobierno. Nunca dudes que Él tiene poder para cuidar de ti. Nunca pienses que Él es demasiado grande, finalmente, para poder acercarte a Él, porque Él ha venido a ti. Él ha bajado, ha sufrido, ha padecido todo lo que esa cruz encierra, como el Cordero de Dios entregado a los hombres.
Y por eso es que toda la eternidad será la gloria al que ha dado su vida por nosotros. Vamos a hacerlo así también, a reconocer a Él como el que reina y el que gobierna por los siglos. Oh Dios, queremos adorar y reconocer que no hay otro Dios como el crucificado, que no hay otro digno de toda gloria y majestad que aquel que entregó su vida por nosotros. Queremos ver la maravilla, Señor, de ese tu reino que has entregado en las manos de aquel Señor que fue traspasado por causa nuestra. Porque sabemos, Señor, que ese Cordero de Dios ha sido sacrificado por nuestros pecados. Por eso, Señor, en esta mañana queremos reconocer y confesar nuestro pecado delante de ti. Señor, mostrarte la realidad de que hemos querido vivir una y otra vez en este mundo sin ti, siguiendo nuestro propio camino y voluntad, ignorándote, haciendo como si tú hubieras muerto y ya no existieras. Y qué increíble, asombroso y sorprendente. En vez de dejarnos en nuestro camino, has venido en nuestra busca. Has padecido en nuestro lugar. Has sufrido y sido muerto por nuestros pecados en aquella cruz del Calvario. Señor, por eso si algo no podemos decir de ti, es que eres indiferente. Lejos, Señor, esté de nosotros tal pensamiento. Que a ti no te importe. Señor, que a ti, Señor, no te afecte nuestra vida. Si has hecho semejante sacrificio por nosotros, ¿cómo podemos dudar de tu amor, de tu cuidado, Señor, de tu interés por cada uno de nosotros? Señor, ayúdanos a vivir así, sabiendo que el destino de este mundo, Señor, de todos los reinos, de toda la creación, está en las manos de aquel que entregó su vida por nosotros. Señor, ¿en qué mejor lugar podemos estar? ¿Dónde puede estar nuestra vida más segura y protegida que unida a Cristo Jesús? Por eso queremos poner nuestros ojos en las cosas de arriba, allí donde está Cristo Jesús reinando, esperando el día en que Él vuelva, y esa nuestra vida unida a Él, segura y guardada, sea puesta de manifiesto y evidencia. Señor, deseamos y anhelamos el día en que podamos ver, Señor, esa transformación gloriosa por la cual esté claro que somos tus hijos, Señor, hechos a la imagen de Cristo Jesús. Que tú acabes la obra que has completado. Que tú, Señor, finalmente muestres quién es tu pueblo en medio de la faz de la tierra. De toda lengua, de toda tribu y de toda nación, que te alaben a ti, al Cordero de Dios. Y, Señor, qué maravillosa verdad, proclamarla a nuestro ser una y otra vez, por toda la eternidad, pero también ya ahora, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Deseamos ver un mundo libre de pecado, empezando por nosotros mismos. Deseamos levantarnos en esa mañana de la resurrección, al sonido de la trompeta, y ver que ya no hay más mal en nosotros. Que toda esa contradicción y lucha interior ha desaparecido. Que despertamos como de una pesadilla a la maravilla, Señor, de una vida sin mal y pecado. Porque tú, por medio de tu Cordero, el Señor, has quitado ese mal de nosotros. Queremos, Señor, una creación y mundo libre también, Señor, de todo mal e injusticia. Y esperamos, deseamos y anhelamos un nuevo cielo y una nueva tierra en los cuales mora tu justicia, en los cuales ya no hay más contradicción, ya no hay más maldad y pecado, sino que tu santidad llenará la tierra como las aguas cubren el mar. Todo, Señor, nos mostrará la gloria de quien tú eres. Ven, Señor, que tu Hijo, el Señor Jesucristo, vuelva a este mundo y acabe esta obra que ha comenzado, que nos guarde de este mal y nos libre de él para siempre. Te lo pedimos en su bendito nombre. Amén.